Era un día cualquiera, pero con una tensión palpable en el aire para Ashley Thompson. A mediados de la década de 2010, Denver, Colorado, bullía con la energía de una ciudad en auge, y la Torre Powell Plaza, un gigante de espejos que surcaba el cielo. Era el epicentro de gran parte de ese movimiento. Ashley, a sus 25 años, era una figura casi invisible en un paisaje de rascacielos y trajes caros. Sus días estaban llenos del olor a desinfectante y el zumbido apagado del carrito de la limpieza. Mientras se movía silenciosamente por los pasillos de empresas que apenas reconocían su existencia, esa mañana en particular, sus zapatillas desgastadas, sus fieles compañeras en tantos viajes arriba y abajo de las plantas, se sentían aún más pesadas. Y la sudadera descolorida que llevaba contrastaba marcadamente con el brillo pulido del mármol. La vida de Ashley antes de ese día era un tapiz de silenciosa persistencia, criada en una familia modesta, con una madre que siempre la animó a soñar en grande y un padre que le enseñó el valor del trabajo duro. Ashley había tomado un camino inesperado. Entre turnos de limpieza, se sumergía en libros y códigos, impulsada por una sed insaciable de conocimiento. No era solo una limpiadora, era una estudiante. Una soñadora, alguien que veía entre líneas no solo la suciedad, sino también las oportunidades y, a veces, los peligros ocultos. Pero hoy solo cumplía con su deber con la fregona y el cubo como únicas herramientas, y el destino estaba a punto de jugarle una partida de ajedrez de alto riesgo. Ese día en particular se sentía diferente, casi como si el edificio mismo contuviera la respiración. Ashley lo sintió desde el momento en que pisó el piso 41. Normalmente, el silencio allí solo se rompía con el suave zumbido de las computadoras y el murmullo distante de voces, pero hoy la quietud era casi solemne, densa. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que involucraba a Albright y Jonathan Stelling, el cerebro detrás de Stelling's Inner Tech, una figura casi mítica en los pasillos de ese gigante corporativo. Jonathan era conocido por su visión casi profética en el mundo de la tecnología y por una serenidad que rara vez se quebrantaba. Incluso en las mayores crisis, Ashley podía sentir la energía y la expectación que emanaban de las oscuras puertas dobles de madera al acercarse a la sala de conferencias principal. A través de una rendija, vislumbró una escena digna de una película. La larga y reluciente mesa de conferencia reflejaba el techo, y a su alrededor, dignatarios con elegantes trajes irradiaban poder y expectación. En el centro estaba Jonathan Stelling, a punto de firmar un documento que, según sabía por los rumores y la prensa, cerraría un acuerdo multimillonario con Carrington Dynamics, un gigante energético texano. Era el tipo de acuerdo que marcaría un antes y un después para Stelling's Inner Tech, un salto al futuro, y todas las miradas estaban puestas en ese momento final. La sala de conferencias estaba tan silenciosa que Ashley podía oír los latidos de su propio corazón. Era un silencio glacial casi aterrador que parecía ahogar cualquier sonido externo. Jonathan, con el bolígrafo ya puesto sobre el papel, tenía la expresión concentrada de alguien a punto de lograr algo monumental. Sus ojos, que antes parecían vibrar con la visión de un futuro próspero, ahora estaban fijos en el contrato a solo segundos de sellar un destino. Y fue precisamente en ese momento, con la tensión al máximo, que Ashley, en un impulso que ni siquiera ella entendía de dónde provenía, actuó. Sin pensárselo dos veces, con el maletín que siempre llevaba consigo, quizá por costumbre o por un extraño instinto. Abrió la puerta de la habitación. No fue una apertura tímida ni vacilante, fue un movimiento decidido, casi una irrupción silenciosa que rompió la atmósfera solemne como un rayo caído del cielo. Su voz, que en la vida cotidiana era suave y casi inaudible, resonó por el pasillo con claridad y resonancia. «Si firma esto, señor, lo perderá todo», advirtió. Las palabras cortaron el aire denso y paralizaron a todos los presentes. El eco de la frase pareció extenderse por el pasillo, llevándose consigo la conmoción y la incredulidad de quienes presenciaron aquella escena inverosímil.
Sin perder un segundo, con su cabello oscuro recogido en una coleta que, a pesar de su sencillez, le daba un aura de determinación, Ashley se movió, sus ojos, que antes habían estado escrutando el suelo en busca de polvo, ahora se fijaron en un punto específico del contrato sobre la mesa, con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Levantó la carpeta, un objeto tan común en sus manos a diario, y señaló con la punta la sección 18.4. Página 23. No había vacilación en sus gestos, ni temblor en su voz, solo una certeza inquebrantable que confundió a todos los presentes, que apenas podían procesar la escena. Mientras Ashley hablaba, explicando que esta declaración aparentemente inofensiva responsabilizaba a Stelling Synertech de toda la responsabilidad por las posibles pérdidas, y que Carrington Dynamics, con la malicia de un depredador, se reservaba el derecho a retirarse sin consecuencias. Un murmullo comenzó a extenderse por la sala. La voz de Mary Stelling, la esposa de Jonathan, de figura elegante e imponente, rompió el silencio atónito. ¿Quién es esta mujer?, siseó, con los ojos entrecerrados por la sospecha. ¿Y qué hace aquí? La pregunta resonó con la duda de todos. Una mezcla de indignación y curiosidad, mientras que la señora de la limpieza, en medio de la sala de conferencias, parecía de repente el centro del universo, a pesar de la confusión y la visible irritación de los presentes. Jonathan Stelling, con su calma característica, levantó una mano, silenciando a todos. Fijó la mirada en Ashley, una silenciosa evaluación que pareció trascender la sudadera y las zapatillas, alcanzando la inteligencia tras esos ojos decididos. «Muéstrame», dijo con voz serena, pero firme, indicándole que continuara. Fue un momento de total inversión de roles, donde la jerarquía se desvaneció ante esta inusual intervención. Ashley no dudó ni un segundo. Se acercó a la mesa con la naturalidad de quien está en su propio territorio. Un marcado contraste con la atmósfera tensa y sorprendida que se respiraba en la sala. Con un movimiento preciso, Ashley colocó el contrato impreso sobre la mesa, alineándolo con los demás documentos. Sus dedos recorrieron las páginas hasta encontrar el pasaje que buscaba y entonces, con la punta de un resaltador que parecía haber salido de la nada, reveló una línea prominente, apenas visible a simple vista. Que docenas de abogados corporativos, los mejores que se podían comprar, simplemente habían pasado por alto. «Es una trampa», declaró con voz profunda y segura. Explicó que el texto, aunque ingeniosamente ambiguo y camuflado en jerga legal, transfería toda la responsabilidad financiera a Stelling Synertech, dejando a la empresa completamente vulnerable y sin nada si el acuerdo fracasaba por cualquier motivo, mientras que Carrington Dynamics saldría indemne. El murmullo de Mary, «contratamos a los mejores abogados», ahora sonaba como un eco de incredulidad. Una duda en el aire. El silencio en la sala se rompió de repente. No por voces, sino por el zumbido casi sincronizado de las tabletas que empezaban a vibrar en las manos de los ejecutivos y abogados presentes, distribuidos alrededor de la mesa y también en el pasillo, donde algunos observaban la escena desde lejos. Era un sonido peculiar, como un enjambre de abejas digitales que indicaba que la información se estaba verificando en tiempo real. Cada vibración era una pequeña descarga eléctrica. Una confirmación silenciosa pero contundente de que algo fundamental había cambiado. Las miradas de todos, que antes estaban fijas en Ashley, ahora se dividían entre ella y las pantallas que confirmaban sus palabras. Alan Coupe, director financiero de Stelling Synertech, conocido por su serenidad y su agudeza numérica, fue el primero en reaccionar abiertamente. Sus dedos revolotearon sobre las tabletas y una expresión de sorpresa, casi de asombro, se dibujó en su rostro. Normalmente impasible, levantó la vista de sus dispositivos y confirmó, con la voz cargada de incredulidad y reconocimiento: «Tiene razón. Esto cambia por completo la carga legal». La declaración de Coupe fue un terremoto que sacudió la reunión hasta sus cimientos. De
repente, la señora de la limpieza ya no era una intrusa, sino la voz de la verdad, la única capaz de desentrañar la compleja red que los unía. Uno de los representantes de Carrington Dynamics, un hombre corpulento y con la cara roja, reaccionó con la indignación previsible, con las palabras saliendo a borbotones de su boca. ¿De verdad va a escuchar a una señora de la limpieza? La pregunta flotaba en el aire, cargada de desdén y prejuicio. La pregunta desdeñosa del representante de Carrington Dynamics no inmutó a Ashley. Al contrario, pareció encender en ella una serena convicción. Su mirada, antes centrada únicamente en el contrato, ahora recorría la sala, respondiendo a cada mirada incrédula con sorprendente calma. Respiró hondo y la respuesta le llegó no como un grito de defensa, sino como una verdad indiscutible, dicha con la sencillez de quien simplemente afirma una obviedad. Soy una empleada de limpieza con un título en Derecho por la Universidad de Colorado. Las palabras cayeron por la sala como pequeños meteoritos, dejando cada una un cráter de silencio conmocionado. Ashley continuó, su voz adquiriendo una nueva profundidad, una pasión contenida que revelaba la fuerza de su moral. No podía callar, añadió. Y en esa simple frase se encierra toda la ética de quien se niega a tolerar la injusticia, incluso si eso implica romper todas las reglas de etiqueta y jerarquía que rigen ese ambiente. La revelación de su título de abogada, sumada a la integridad de sus palabras, hizo que la sala, antes llena de murmullos y susurros, se sumiera en un silencio aún más profundo, un silencio de pura reflexión. El aire parecía más denso, como si todos procesaran no solo lo que había dicho, sino quién era realmente. Siguió un momento de silencio denso, un lapso que pareció eterno. La mirada de Jonathan Stelling, antes analítica y centrada en los contratos, ahora estaba fija en Ashley, pero con una expresión diferente, una mezcla de sorpresa, respeto y quizás un dejo de autocrítica por haber permitido que semejante descuido pasara desapercibido bajo su supervisión. La observó un instante, como si la viera por primera vez, no como la señora de la limpieza que conocía, sino como la mente aguda que acababa de salvar su empresa. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de asimilación, asintió lentamente. Fue un gesto simple, pero de un inmenso peso. Gracias, Ashley, dijo Jonathan con la voz un poco más suave de lo habitual, con una gratitud genuina. Le dio las gracias, no con el tono formal que usaba con sus ejecutivos, sino con una sinceridad que reconocía el valor de su intervención. Con un leve sentimiento, la despidió, indicando que la situación inmediata estaba bajo control. Ashley, al girarse para salir de la habitación, sintió un peculiar hormigueo, una sensación casi eléctrica que le recorrió el cuerpo. Sabía, con una certeza visceral que la impactó como un rayo, que la vida, tal como la conocía, ya había cambiado. El silencio, la tensión, las dudas y la revelación, todo había convergido en un punto sin retorno. Y el futuro, antes un horizonte lejano, ahora parecía haberse curvado hacia ella de maneras que nunca había imaginado. El día siguiente amaneció con un peso distinto para Ashley. Aunque la noche anterior había sido un torbellino de emociones y la certeza de que algo grave había sucedido, la rutina seguía llamándola. Se despertó temprano, se preparó café y se puso su sudadera y zapatillas de siempre, casi como si el universo quisiera poner a prueba su nueva percepción de sí misma. Mientras empacaba sus productos de limpieza, un timbre repentino en su celular rompió la monotonía de la mañana. Era un número desconocido, y al contestar, escuchó una voz formal pero apresurada que le pedía que volviera al piso 41. El corazón de Ashley dio un vuelco, una mezcla de ansiedad y curiosidad desbordante. Al llegar a la Torre Powell Plaza, el mismo silencio respetuoso de antes parecía cernirse sobre el edificio, pero ahora Ashley sentía que, a cada paso, el entorno la reconocía de una manera diferente. Al entrar en la planta 41, ya no fue recibida con miradas de sorpresa, sino con una especie de reverencia silenciosa por parte de los pocos empleados que ya estaban allí. Jonathan Stelling la esperaba.
había cancelado el acuerdo con Carrington Dynamics, una decisión audaz que muy pocos directores ejecutivos se atreverían a tomar, y había pasado la noche revisando el contrato, lo que había sido un error sutil. Una línea ambigua ahora se revelaba como una trampa legal de proporciones gigantescas, y la gravedad de la situación parecía cernirse sobre la sala como una nube oscura. Nadie, excepto ella, había percibido la gravedad del error. Jonathan, con expresión seria y ojos cansados por una noche de insomnio, no perdió tiempo en andarse con rodeos. Sobre su escritorio, un expediente meticulosamente preparado yacía abierto. En él, Ashley podía ver documentos universitarios, expedientes académicos y, finalmente, su diploma, cuidadosamente ordenados. Lo había estudiado todo. Las páginas contaban la historia de una estudiante de Derecho que, debido a circunstancias que conocía demasiado bien, la necesidad de trabajar para pagar las cuentas, la imposibilidad de hacer prácticas sin sueldo, la urgencia de ayudar en casa, había elegido un camino inusual después de graduarse. No era una simple limpiadora, se dio cuenta, sino una abogada con un talento natural, casi un don para el análisis minucioso. La conversación que siguió fue un punto de inflexión. Jonathan no solo reconoció el flagrante error que decenas de expertos habían pasado por alto, sino que también vio en Ashley una cualidad que trascendía los títulos y la experiencia de su currículum, una capacidad innata para ver lo que otros no veían, para cuestionar lo que se daba por sentado. Habló de su propia visión para Stelling Synertech, de cómo la empresa necesitaba mentes brillantes y una mirada perspicaz, y de cómo ella, Ashley, había demostrado que tenía ambas cosas en abundancia. El aire en la sala parecía vibrar con la energía de una oportunidad que surgía de las cenizas de un desastre inminente. Lo que había comenzado como una simple solución, en ese preciso instante, se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. A la mañana siguiente, la vida de Ashley Thompson dio un giro inesperado. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez, la voz al otro lado no era apresurada, sino formal y respetuosa. La invitación era para que volviera al piso 41, pero esta vez no como la señora de la limpieza, sino como una invitada de honor. Al llegar, lo que encontró no fue una sala de conferencias tensa, sino la oficina de Jonathan Stelling, donde la esperaba con una leve sonrisa. Sin trámites burocráticos, sin prácticas ni periodos de prueba, Jonathan le ofreció el puesto de asesora jurídica general en Stelling Synertech. Era un puesto de enorme responsabilidad y confianza, algo que a la mayoría de los profesionales del derecho les llevaría décadas conseguir. No solo le ofrecía un trabajo, sino la oportunidad de reescribir su futuro y de aprovechar toda la inteligencia y la perspicacia que el mundo corporativo había descuidado. La decisión, tomada con sorprendente rapidez, marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Ashley, sino también para la propia empresa, que ahora contaba con una nueva perspectiva y una mente aguda en su liderazgo legal. La noticia del ascenso de Ashley Thompson a la fama corrió como la pólvora por los pasillos de la Torre Powell Plaza. Susurros y miradas curiosas la seguían, pero ya no eran de desprecio ni sorpresa ante su presencia, sino de admiración y respeto. De repente, la mujer que antes había sido casi invisible, sepultada en las sombras de la limpieza, se convirtió en una figura prominente, un símbolo de la capacidad de una persona para cambiar las tornas contra todo pronóstico. Sus zapatillas y sudaderas gastadas fueron reemplazadas por ropa impecablemente confeccionada, pero la esencia de Ashley, su ingenio y humildad, permanecieron intactas. No había olvidado sus orígenes ni las horas que dedicó a desentrañar las complejidades del derecho. Esta audaz decisión de Jonathan Stelling no solo transformó la vida de Ashley, sino que también infundió una nueva cultura en Stelling Synertech. La empresa, antes considerada una potencia tecnológica con fines de lucro, comenzó a valorar la inteligencia y la integridad innatas, al comprender que la verdadera visión puede surgir de los lugares más inesperados. La historia de Ashley se convirtió en leyenda, un recordatorio constante de que el talento no tiene ropa ni título.
y que la atención al detalle y la valentía para decir la verdad pueden ser los activos más valiosos de cualquier organización. Ese día, que comenzó como una jornada laboral normal para una empleada de limpieza, culminó en la realización de un sueño, un hito que resonaría a lo largo de su vida y de la historia de la empresa. Desde ese día, Ashley dejó de limpiar oficinas. Las ocupaba. Su nueva rutina estaba llena de reuniones de estrategia. Montones de documentos legales y el peso de los bolígrafos de diseño que ahora se deslizaban sobre los contratos. Cada firma era un vívido recordatorio de su trayectoria, desde conserje que se negaba a ser silenciada hasta consejera general de una de las empresas más prometedoras de Denver. Fue una transformación completa que transformó la forma en que se veía a sí misma y la forma en que el mundo la veía. La sonrisa, que antes estaba reservada para los jóvenes del edificio, ahora estallaba en las reuniones de alto nivel. Una mezcla de confianza y la ligera sorpresa de alguien que todavía se pellizca para asegurarse de que no está soñando. El impacto de Ashley en Stellings Tech fue casi inmediato. Su capacidad para leer entre líneas y anticipar los riesgos se convirtió en un activo invaluable. No era solo una abogada, era una guardiana, una vigilante que protegía los intereses de la empresa con serena ferocidad y una inteligencia aguda. Abogados que antes la menospreciaban ahora buscaban su consejo. Maravillados por su perspicacia y la claridad de sus análisis, la historia de la conserje convertida en directora resonó en todas las plantas, inspirando a una nueva generación de empleados a mirar más allá de las apariencias y creer en el poder de la dedicación y la valentía. La transformación de Ashley no fue solo profesional, sintió florecer una fuerza interior, la certeza de que su voz era valiosa, de que sus observaciones importaban. Su confianza crecía cada día, no con arrogancia, sino con la serenidad de quien siente que está en el lugar correcto, haciendo lo que debe hacer. Ella, que antes se sentía como un pequeño engranaje en un mundo gigantesco, ahora comprendía que su perspicacia había sido la pieza clave que evitó el colapso de una máquina compleja. Fue una lección de vida vivida en tiempo real, un testimonio de que la resiliencia, la confianza en uno mismo son los mayores superpoderes que cualquiera puede tener, superando cualquier barrera de clase o prejuicio. Lo que sucedió ese día en la Torre Powell Plaza se convirtió en una piedra angular en la vida de Ashley. Si bien el cambio fue abrupto y casi surrealista, el resultado fue clarísimo. Su visión y valentía la catapultaron a un nuevo nivel. La vida, que antes había sido una serie de obstáculos que superar, ahora se presentaba como un vasto campo de posibilidades. No entendía del todo cómo ni por qué era la única en ver el error en ese contrato, pero la experiencia la transformó visiblemente, infundiéndole confianza y un propósito que la guiaron en cada nuevo desafío. La limpiadora se convirtió en abogada, y su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos los que se atreven a soñar en grande y no permiten que las circunstancias los definan. Se acabó.